5 de la mañana con 49 minutos. Muchas gracias por iniciar la mañana con nosotros. Le tenemos mucha información. Le cuento que colaboración histórica. Estados Unidos desestima los cargos contra el general Salvador Cienfuegos para que sea juzgado en México. Es un gesto de confianza, dice el canciller. No la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México. 13 días bajo el agua en Tabasco. La petición de los damnificados es la misma, ayuda y comida. Por lo pronto ya está listo el plan de reconstrucción para todo el sureste. Estamos en una situación muy grave, pues para salir a comprar, pues ahorita no hay ni trabajo. México está a punto de sumar 100,000 muertos por coronavirus y la Secretaría de Salud dice que la pandemia está controlada. Otros dicen que les cayó como anillo al dedo. La única sobreviviente de la explosión de la pipa en Nayarit tiene quemaduras en el 90% del cuerpo. Su estado de salud es grave. Sí es cierto de que se envió una nota diplomática y es cierto de que han habido llamadas telefónicas entre el canciller, entre el secretario Marcelo Ebrard y el fiscal general de Estados Unidos sobre este tema y también ha intervenido la Fiscalía General de la República. Nada más es eso. Y estas fueron justamente las palabras que el presidente López Obrador ya predecía el rumbo del caso del general Salvador Cienfuegos. Justamente la semana pasada, el miércoles 11 de noviembre, López Obrador confirmó que había que había un diálogo entre ambas fiscalías y que la Fiscalía General de la República ya había intervenido en las investigaciones. Y ayer, en algo que parecía sorpresivo, se cumplió. A las 4 de la tarde, con 12 minutos de este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que retiraba los cargos por narcotráfico en contra del general Salvador Cienfuegos para que sea la Fiscalía General de la República quien lo investigue conforme a las leyes de México. Mediante un comunicado dado a conocer en su cuenta de Twitter, el Departamento de Justicia detalló que la decisión se desprende de la sólida relación institucional entre ambos países y en respeto de la soberanía. Asimismo, informaron que en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas proporcionado a la Fiscalía, las pruebas del caso y continuación de la misma serán de cooperación en las investigaciones que realicen las autoridades mexicanas en contra del exsecretario de Defensa Nacional. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República confirma la noticia. A través de su cuenta de Twitter informaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales en contra del general Salvador Cienfuegos para que sea procesado en México. En otro tuit reiteraron que habría cooperación entre ambas dependencias en las investigaciones futuras contra el general. Tras el anuncio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, convocó a una conferencia de prensa a las 5:30 de la tarde. Ahí expresó su reconocimiento a la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero contra el general Salvador Cienfuegos y permitir que sea México quien desarrolle la investigación. Asimismo, rechazó que la decisión tenga alguna relación con el resultado electoral en Estados Unidos y aseguró que se trata de un acto de respeto. Así lo dijo. Significa un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México. Marcelo Ebrard explicó que una vez que la jueza Carol Lamont acepte el desistimiento, la cual se prevé que ocurra hoy durante la audiencia en Nueva York, el general Salvador Cienfuegos será repatriado a México en los próximos días, donde será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos para detenerlo o dejarlo en libertad con base a la investigación que se inició desde el pasado 11 de noviembre. Será responsabilidad de las autoridades norteamericanas entregarlo, repatriarlo a México en condiciones de salud óptimas, las que tenía, las que tiene. O sea que ellos lo van a transportar porque son responsables hasta que toque territorio nacional. Pues, ¿cuál va a ser el estatus? ¿En qué estatus viene? Pues de un ciudadano mexicano que no tiene cargo, sea en Estados Unidos en este momento. O quiero decir, en el momento que la jueza lo acuerde así.
Pero ¿cuáles son las pruebas que dio el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Fiscalía para que continúen las investigaciones? Cabe recordar que todo parte de la Operación Padrino, que la DEA comenzó en el 2012. En el expediente donde el general Salvador Cienfuegos recibe el alias de Padrino, se integran principalmente intervenciones telefónicas y acusaciones de oídas. La DEA logró infiltrar un aparato BlackBerry que le fue entregado al Padrino, donde este personaje aprovechó su cargo e influencia para brindar protección al cártel del H2 a cargo de Francisco Padrón Sánchez. Gracias a estas intervenciones telefónicas fue que la DEA estableció en el 2017 que el Padrino supuestamente era el general Salvador Cienfuegos. Edward Cepón, abogado del general Salvador Cienfuegos, celebró la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Consideró que se hizo justicia y en ningún momento existió un acuerdo de cooperación entre su cliente y las autoridades estadounidenses. Esto es extraordinario no solamente en la manera como se ha hecho justicia, porque no todos los días alguien entra al sistema de justicia criminal, especialmente en el federal, y de repente se hace justicia. Un caso como este, en especial durante la pandemia, habría sido fuera de lo común, y lo que se tomara un año, año y medio, 2 o 2 años y medio, hubiese habido muchas evidencias que descubrir y hubiésemos tenido que interponer toneladas de emociones y mucho que decir. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, consideró que la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos es una señal de confianza del gobierno estadounidense en el de México. En su cuenta de Twitter destacó que el respeto a la soberanía mexicana y la transparencia en la relación bilateral significan un avance en el combate a la impunidad. Y de vuelta al México de todos los días, lamentablemente la noche de este martes, un hombre mató a su esposa con un cuchillo, lesionó a su hija de 7 años y después se suicidó por un conflicto familiar. Los hechos ocurrieron en el departamento de la unidad habitacional de Palcates, en la alcaldía Iztapalapa. Y mire, el tiempo se ha vuelto una eternidad para miles de personas en Tabasco. Han pasado 13 días de las inundaciones y el agua no baja. Tal es el caso de la colonia Gaviotas, donde siguen a más de 1,5 metros bajo el agua, y por si fuera poco, la comida comienza a escasear y la ayuda de las autoridades no llega. Algunos activistas apoyados de lugareños que prestan sus cayucos asisten a hombres, mujeres y niños que esperan desde sus azoteas o segundos pisos la ayuda humanitaria. Porque no han venido nadie. Habían venido unos que eran de Jalisco, decían que iban a traer agua, unos sándwiches, ponerle gato, la comida a los gatos y a los perros. Pues de ahí no han venido ni despensa o agua, que es lo que más necesitamos. Este día estamos en el sector Armenia de la colonia Gaviotas. Aquí podemos ver cómo en esta casa prácticamente están flotando todos los enseres domésticos. A esta familia no le dio tiempo de sacar absolutamente nada. Estamos en una situación muy grave, pues para salir a comprar, pues ahorita no hay ni trabajo, con decirle así. Pues sí nos estamos viendo muy afectados por estas aguas. Entre vecinos nos apoyamos y ahí vamos escaseando la comida. Ahí vamos poco a poco. Mientras tanto, en Palacio Nacional, los gobernadores de Tabasco y de Chiapas, junto con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, se reunieron con el presidente López Obrador. Tras el encuentro, Laura Velázquez informó que se encuentra listo el Plan Integral de Reconstrucción para Chiapas, Tabasco y Veracruz, el cual va a impedir o tratará de impedir nuevas inundaciones en la región. Por su parte, Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, precisó que en 2 semanas estará listo el decreto que anunció el presidente para que las hidroeléctricas den prioridad a la protección civil en la época de lluvias intensas. Pero el plan integral ya está y va para los 3 estados, para Tabasco, Chiapas y Veracruz. Se lo va a dar a conocer el señor presidente. Se revisó un primer proyecto de decreto y el 2 de diciembre se va a presentar con algunos detalles que hay que corregir. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que hasta el momento han desalojado 12.5 millones de metros cúbicos de agua en Tabasco. Detallaron que las zonas más afectadas fueron los municipios de Centro, Jalpa, Macuspana, Teapa, Jonuta, Nacajuca y Tactalpa, en donde el agua alcanzó poco más de 1,5 metros de altura.
En otros temas, en más información de la explosión de una pipa en la autopista Tepic-Nayarit, en donde murieron 14 personas, se dio a conocer que Mayra Abelín Elizalde, la única sobreviviente del fatal accidente, permanece internada en el hospital de Puerta de Hierro en Tepic, en donde su estado de salud se reporta como muy grave, ya que tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo. Nos vamos ahora hasta Veracruz, en donde John León N. y Víctor Francisco N., los presuntos asesinos de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos, recibieron 2 años de prisión preventiva oficiosa. Su detención se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en donde se enfrentaron a tiros con elementos de la Marina tras intentarse dar a la fuga. Durante su aprehensión les decomisaron una camioneta, armas largas y cortas de diversos calibres. Señor Enrique Villanueva, Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Te cuento que Michelle Obama exhortó a líderes estadounidenses a que fomenten una transición de gobierno pacífica independientemente del gobierno, pensando en el bien de los habitantes. De acuerdo con la ex primera dama, la presidencia no pertenece a ningún partido y fingir que sí pone en riesgo a la salud y seguridad de Estados Unidos. Agregó que cuando Donald Trump ganó la presidencia no fue un proceso fácil. Y en otra información, la empresa suiza Roche completó las primeras pruebas de su capacidad para producir grandes cantidades del tratamiento de anticuerpos COVID-19 de Regeneron Pharmaceutics Inc. Esto lo pone en camino de comenzar a fabricar el medicamento una vez que sea autorizado por los reguladores. Se trata de la terapia experimental que se utilizó para tratar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, pues parece que le tendremos que agradecer a Donald Trump el haber sido un conejillo de indias. Es parte del tratamiento del cóctel de medicinas que le dieron, a ver si funciona en otras personas. Esperemos que funcione, porque sin duda la anatomía del presidente es distinta a la de muchos humanos. Sí, sobre todo más grande. Gracias, señor Villanueva. Vamos con Marlene Stahl. ¿Cómo está, Marlene? Buenos días. Buenos días, mi querido Paco y amigo fiel, y por supuesto todos ustedes que arrancan este día con nosotros bien informados en Imagen Noticias. El día de ayer le preguntábamos en nuestras redes sociales respecto al inicio de la pandemia, ¿usted mantiene las medidas sanitarias recomendadas o las ha relajado? Pues, ¿qué nos dijeron los mexicanos? Ahí estaban las opciones, este es el porcentaje: las mantiene el 81%, las ha relajado el 16% y nunca las ha tenido el 3%. Recuerden seguir participando, el día de hoy tenemos una nueva pregunta. Dígame, ¿cree que la FGR logrará formular una adecuada carpeta de investigación para que el general Salvador Cienfuegos se enfrente a la justicia? ¿Sí o no? Platique con nosotros. Recuerde el hashtag muy importante, abre los ojos, ocúpelo y esté al pendiente para presentar aquí más adelante los resultados. La jornada de vacunación experimental en contra del COVID-19 en Oaxaca se ha realizado con aparente éxito. Hasta el momento no se han reportado reacciones adversas graves. A 12 días de que comenzaron las pruebas para la vacuna contra el COVID-19 en Oaxaca, van 180 personas a las que se le han aplicado la dosis experimental de la empresa chino-canadiense CanSino Biologics. Uno de los voluntarios es el reportero oaxaqueño Pedro Parola Robledo. Creo que el trabajo que está haciendo la ciencia, los laboratorios, es importante, pero también se requiere de voluntarios que puedan probar la vacuna y a partir de ahí conocer si realmente tiene efecto o no, para que posteriormente se pueda realizar la venta o la entrega de estas vacunas a los ciudadanos. El reportero de 32 años de edad es originario de Juchitán de Zaragoza, en donde fueron notificados hasta 8 muertes diarias asociadas al nuevo coronavirus durante junio y julio. Sabe de las reacciones que le fueron notificadas antes de la aplicación. Yo sí me considero una persona sana, sí me da un poco de miedo, porque pues al final de cuentas es una prueba, es una vacuna que está a prueba y pues se desconoce la reacción que pueda traer dentro del cuerpo de cada persona, pero confiamos en que los avances de la ciencia y también los estudios que han realizado los diferentes laboratorios, en este caso el que me toca a mí, pues también garantice una reacción positiva a mi cuerpo, sobre todo ante esta enfermedad. Desde la primera dosis aplicada en Oaxaca el pasado 6 de noviembre, no se han reportado reacciones adversas graves. Si se presentara un evento adverso grave, que es lo que nosotros llamamos un evento adverso serio, en cualquier parte donde se esté llevando este estudio del mundo, inmediatamente nos notifican y ahí es donde nos dicen, como ha pasado con otros estudios, que detienen momentáneamente el estudio para investigar realmente qué pasó. Reiteró que la red Osmo Oaxaca es supervisada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y hasta esta semana 1,300 personas se han inscrito como voluntarios.
Se estima que para finales de noviembre, este ensayo clínico de fase 3, que comprende 1,000 aplicaciones para Oaxaca, quede concluido. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 1.011.153 casos confirmados acumulados, 1.757 nuevos casos en 24 horas. De este total, 757.951 personas ya se recuperaron, 20.582 son los casos activos en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 165 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 99.026. La tasa de letalidad en nuestro país se mantiene en el 9.7% en comparación con el 2.4% de tasa de letalidad global. Sin embargo, López-Gatell dijo que la letalidad real en promedio en nuestro país es la cifra que se registra cada semana, por lo cual actualmente es del 3.3% y no del 9.7%, como lo indica el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud. Lo dijo así. Y en la semana 29, donde llegamos al punto máximo de la frecuencia de casos diarios o semanales, llegamos aproximadamente al promedio, la letalidad promedio nacional cercana al 10%. Y ha continuado en descenso en las semanas posteriores. Descenso, descenso, descenso. Y a partir de la semana 40, en donde empezó a haber una tendencia al alza del número de casos, de todos modos, la letalidad, la probabilidad de morir si es que se padece COVID, sigue bajando. Sigue bajando. Y en este momento, para la semana 45 del año, que es el corte de información 2 semanas atrás, estamos viviendo en la semana 47, es de 3.3%. Esta cifra es la que se puede comparar con las cifras que comúnmente aparecen en otros países. Cerca de llegar a los 100.000 muertos por coronavirus, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, dijo que la pandemia sigue activa, pero está controlada. Pese a ello, informó que todavía en Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro y la Ciudad de México se mantiene una tendencia de incremento. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Nos duelen mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos. El Congreso de la Unión informó sobre el deceso del director de Relaciones Interinstitucionales y de Protocolo, Samuel Rodríguez Mora. Llevaba varias semanas hospitalizado por coronavirus. Con él se suman 15 personas fallecidas a causa del COVID-19 en la Cámara de Diputados, entre trabajadores y un legislador. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, dijo que la crisis del COVID-19 vino como anillo al dedo al gobierno de México, y es que aseguró ha ayudado a combatir los actos de corrupción que durante décadas se aprovechaban de las emergencias que vivía el país. Lo dijo durante la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020, organizada por el INAI. La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la Cuarta Transformación, ya que por décadas, durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, en terreno fértil para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público. Lo dice quien exculpó a Bartlett. Bueno, donde la pandemia no está controlada es en Europa. Allá los casos de coronavirus siguen aumentando todos los días. Francia superó los 2 millones de casos confirmados de COVID-19, con lo que se convirtió en la cuarta nación con mayor número de contagios en el mundo. Además, reporta un total de 33.500 pacientes hospitalizados con coronavirus. No están aumentando tan rápido. La situación del coronavirus en Alemania sigue siendo muy grave. Austria inició un estricto confinamiento destinado a frenar la creciente propagación del COVID-19. Por ello, las personas solo podrán salir de casa para comprar alimentos, ir a trabajos considerados esenciales o ayudar a quienes necesiten asistencia.
Un estudio reciente reveló que el coronavirus pudo haber estado circulando en Italia desde septiembre de 2019, 3 meses antes de que surgiera por primera vez en China. La fecha también revela que el virus estuvo presente 5 meses antes de que se registrara el primer caso oficial en el país el 21 de febrero. ¿Qué le parece si ahora nos enlazamos hasta Imagen Empresarial a través de la señal de Imagen Multicast con el señor Rodrigo Pacheco? Señor Pachecation, buenos días. Buenos días, Paco. Qué gusto saludarte esta mañana, una mañana de cierto frío aquí en el Valle de México. Oye, te cuento que la CONASAMI y su presidente Luis Munguía ha dicho que pues va a haber un aumento moderado en el salario mínimo, a pesar de que el gobierno federal mantiene la meta de incrementarlo de manera gradual en 214 pesos. Actualmente el salario mínimo, Paco, es de 123 pesos con 22 centavos. Estamos hablando de unos 3,600 pesos al mes. Y eso me lleva a otro de los temas y cuál ha sido el impacto para los trabajadores. Hoy en la sección Dinero del periódico Excelsior se publica que un cálculo que hace Paulo Cantillo, una buena nota, que dice que 56,620,000 trabajadores pues tienen un ingreso laboral inferior a la canasta básica, y esto, bueno, pues se llama justamente pobreza laboral, a pesar de que disminuyó con respecto al segundo trimestre, que fue lo más agudo de la crisis ocasionada por la pandemia. Pues todavía hay una recuperación muy lenta y nos habla justamente, mi Paco, pues del enorme reto que enfrenta México, no solo por la crisis en sí misma, sino por el impacto concreto que está teniendo en millones de personas que van a laborar 8 horas diarias o más incluso, y simplemente pues se encuentran por debajo de la línea del bienestar en términos de poder adquirir todos los bienes de la canasta básica. Así que bueno, pues ahí se requerirá pues ir viendo cómo se logra, digamos, compensar ello, y sobre todo entendiendo que pues el aumento en los salarios será moderado, considerando que pues se tiene que también mantener bajo control la inflación, porque una inflación alta, y si no, pregúntale a los argentinos, pues es destructora justamente del valor y de las finanzas personales de muchas personas, y por supuesto pues eso arruina a los países. Te digo, en Argentina pues tienen inflaciones ya desde hace muchos años de doble dígito, y bueno, pues sí es un asunto delicado en donde se tiene que hacer un equilibrio entre buscar el bienestar de los trabajadores, pero también no aumentar, digamos, de manera generalizada los precios como consecuencia de un aumento en los salarios, mi querido Paco. Así es, durante mucho tiempo habíamos tenido muy controlada la cifra de la inflación, se ha salido un poquito de control, pero no sé si estamos en momento de preocuparnos o no, mi querido Rodrigo. Yo creo que no necesariamente, o sea, está en 4%, si vemos a otros países, pues realmente la inflación de México es envidiable. Pero claro, el Banco de México, que tiene su mandato de tener una inflación baja y estable y cuyo objetivo es 3%, pues sí, la tiene ahí a raya, hizo una pausa, digamos, en la disminución de tasas de interés, entendiendo que a menor tasa de interés, pues más controla la inflación, mi querido Paco, pero no diría que es algo que nos tiene que preocupar a todos los mexicanos de manera inmediata, ni viene una crisis tipo 94, 95 en donde la inflación se disparaba. No es el caso, pero sí es algo a lo que habrá que poner atención, y sobre todo pues que se va a reflejar en que habrá más reticencia a un aumento en los salarios, mi querido Paco, en un momento complicado para muchos trabajadores. Así es, mi querido Rodrigo, muchísimas gracias. Un abrazo, Paco. Buenos días. Y bueno, de acuerdo con datos del INEGI, la población ocupada en México entre los meses de julio y septiembre se sitúa en 51 millones de personas, que se traduce en la pérdida de 4.2 millones de empleos y un descenso del 7.6% respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de la tasa de desempleo, se incrementó en 1.4 puntos porcentuales durante el tercer trimestre, al pasar de 3.7% al 5.1% a nivel nacional, con 2.8 millones de personas. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio pierde 1.10%, Hong Kong sube 0.49%. En Europa, Londres pierde 0.87%, París sube 0.21%, Frankfurt retrocede 0.04%, Madrid gana 0.65%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 29.783 puntos, el Nasdaq 11.899 unidades, la Bolsa Mexicana 41.948 puntos. Los billetes: el dólar 19 pesos con 71 centavos a la compra y 20 pesos con 73 centavos a la venta.
El euro 22 pesos con 56 centavos a la compra y 24 pesos con 55 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas $41.43 por barril, el Brent del Mar del Norte $43.75 por barril, la mezcla mexicana $39.06 por barril. Vamos a dar una vuelta al mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al director de la agencia federal que avaló la fiabilidad de las pasadas elecciones presidenciales. Lo informó a través de Twitter, agregando que la declaración de Christopher Krebs, donde define la seguridad de las elecciones, era sumamente inexacta. El despido se produce en momentos en que Trump se rehúsa a reconocer la victoria de Joe Biden. Líderes de asociaciones médicas en Estados Unidos dijeron a Donald Trump que es imperativo que comparte información clave de COVID-19 con el equipo de transición de Joe Biden. Esto con el objetivo de salvar incontables vidas. El llamado al presidente lo hicieron a través de una carta enviada a la Casa Blanca. El presidente electo Joe Biden sigue avanzando en la formación de un equipo diverso de gobierno. Este martes anunció a 9 allegados de su campaña para puestos clave en la Casa Blanca. Los nuevos nombramientos incluyen a su director de campaña, Gene O'Malley Dillon, quien será jefe de adjuntos en el gabinete. El Pentágono anunció que el contingente estadounidense en Irán y Afganistán pasará de 5.000 a 2.500 efectivos para el 15 de enero, 5 días antes de que Trump deje la Casa Blanca. De acuerdo con el secretario de Defensa interino Chris Miller, la decisión refleja la política de Trump de conducir las guerras en Afganistán e Irak a una conclusión exitosa y responsable. Which he noted has always been more important. El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos por narcotráfico en contra del general Salvador Cienfuegos para que sea la Fiscalía General de la República quien lo investigue conforme a las leyes de México. La jueza que lleva el caso en Estados Unidos deberá pronunciarse en audiencia programada para hoy, a las 9 de la mañana. El canciller Marcelo Ebrard expresó su reconocimiento a la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos contra el general Cienfuegos y permitir que sea México quien desarrolle la investigación. Aseguró que se trata de un acto de respeto y no de impunidad. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se encuentra listo el Plan Integral de Reconstrucción para Chiapas, Tabasco y Veracruz, a través del cual los gobiernos federal y locales buscarán impedir nuevas inundaciones en la región. Con casi 100.000 muertos por coronavirus, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la pandemia continúa activa en México, pero aseguró que está controlada. Detalló que hay 5 entidades que mantienen una tendencia de incremento: Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro y la Ciudad de México. En Michoacán se viven momentos de tensión en los municipios de Tepalcatepec y Coalcomán debido a la presencia de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En días recientes, civiles no identificados abrieron al menos 2 zanjas en la carretera para evitar el paso a las comunidades limítrofes de ambos municipios de quienes se ostentan como integrantes de este grupo criminal. Vamos hasta Veracruz, en donde John León N. y Víctor Francisco N., los presuntos asesinos de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos, recibieron 2 años de prisión preventiva oficiosa. Su detención se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en donde se enfrentaron a tiros con elementos de la Marina tras intentar darse a la fuga. Durante su aprehensión les decomisaron una camioneta, armas largas y cortas de diversos calibres. Sobre el caso del adolescente de 14 años que asesinó el domingo pasado 2 de sus primos e hirió a su prima y a su tía, ayer fue vinculado a proceso. Fue acusado por el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas. Un juez le dictó como medida cautelar ser trasladado a un centro de especialidades de internamiento preventivo para adolescentes. En los estudios psicológicos se determinó que es un menor que tiende al suicidio, por lo que deberá de estar bajo la supervisión de especialistas durante su internamiento.
En más información de la explosión de una pipa en la autopista Tepic-Nayarit, en donde murieron 14 personas, se dio a conocer que Mayra Abelín Elizalde, la única sobreviviente del fatal accidente, permanece internada en el Hospital Puerta de Hierro en Tepic, en donde su estado de salud es muy grave, ya que tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo. Un tribunal de justicia federal frenó la detención de Ramón Sosa Montes Herrera Moro, vinculado a la estafa maestra y ex colaborador de Rosario Robles Berlanga. El juzgado séptimo de distrito en materia de amparo penal concedió una suspensión provisional que impide detener al funcionario exfuncionario, siempre y cuando no exista una orden de captura por delitos que impliquen prisión oficiosa. Ramón Sosa Montes se desempeñó como jefe de la oficina de Rosario Robles cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. En Aguascalientes, diversos comercios no cumplieron con la indicación de suspender actividades en giros considerados no esenciales y abrieron desde muy temprano. Pese a que este martes tendrían que estar cerrados todos los comercios con acceso al público no esenciales, no se acataron las nuevas restricciones por parte de los comerciantes y prácticamente en el centro de la ciudad se podía observar tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de venta de telas, cosméticos abiertas, entre otras. Supe que eran establecimientos más grandes. Pues como se dan cuenta, nuestro establecimiento no es de mucha influencia de gente. Por ahí yo tenía entendido que nuestro cupo para poder tener abierto es de 5 personas que no accedan al lugar. Y la verdad ahorita yo que quisiera que entrara aunque sea una. Los medios de comunicación han sido muy útiles y muy amables en ayudarnos a difundir, pero hay que tener en cuenta la realidad. Hay gente que no está al pendiente ni del periódico oficial y a veces ni de las noticias. Los vendedores ambulantes de comida que solo tendrían que ofrecer servicio para llevar, operaban de manera habitual. Me informaron en días pasados que no tenía que tener bancos ni nada, pero luego ya fui al mercado y todos tenían bancos después. Pues duraron como unos 4 días sin dejarnos tener banquitos. Pero luego yo fui al mercado y ya vi con bancos y ya le pregunté a uno de ahí de mercados, a un inspector, y me dijo, sí, pues poner tus banquitos. Y ahorita fui al mercado y ya lo hicieron que los guardaran, por eso vine yo ahorita, ya los guardé en mis bancos, ahí está. Según las autoridades, algunos comerciantes no acataron por falta de información y otros simplemente no obedecieron las disposiciones. No se trata de que hoy o mañana no apliquemos las medidas, se trata del comercio. Es decir, si pasamos al comercio hoy y le decimos, oiga señora, fíjese que el gobernador anunció, usted tiene que estar cerrado, tiene razón, arregla, cierra y se va, no pasa nada. Si esa misma persona pasamos en la mañana y luego a mediodía y luego en la tarde y luego mañana en la mañana, bueno, ya es hora de entonces ya meter una medida coercitiva. Las sanciones comenzarán a aplicar si se detecta reincidencia una vez que los comerciantes sean informados. Para Imagen, Carla Méndez. Sin embargo, más tarde, comerciantes del centro de la ciudad de Aguascalientes acataron la disposición de cerrar sus puertas. Afirmaron que la decisión los perjudica, pero aceptaron que se debe de evitar la propagación del COVID-19. Quienes venden alimentos ofrecieron el servicio para llevar. Pues yo digo que por una parte está bien y por otra no, ¿verdad? Porque a nosotros nos baja mucho la clientela, nosotros a veces nos dan nuestras propinas y sin propinas pues también nos da muy mal a nosotros como comerciantes. De hecho, pues sí baja mucho la venta. Vamos a estar unos días así solo para llevar. Ya si de verdad no se puede, porque pues también es la luz, el agua, todo lo que se está gastando para nada. El Partido Verde reiteró su rechazo a la imposición de candidatos por parte de Morena en el proceso electoral de San Luis Potosí. Afirmó que pretenden imponer a candidatos que no cuentan con el respaldo ciudadano y no están bien evaluados en diversos estudios de opinión que se han realizado en la entidad. El Partido Verde insistió en que mantiene su propuesta de ir con Ricardo Gallardo a la elección de gobernador en el 2021 por considerarlo el mejor proyecto.
Al participar en la Semana Nacional de la Transparencia del INAI, el director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que México optó por el camino de la transparencia total y la comunicación abierta permanente para informar a la población sobre las acciones desarrolladas respecto a la pandemia de COVID-19. Destacó que el instituto ha dado respuesta a 27.705 solicitudes de acceso a la información, 923 relacionadas con la emergencia sanitaria. Enfatizó que la transparencia obedece a una razón superior de salud pública. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por primera ocasión desde el inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus, hay una recuperación del empleo formal en la Ciudad de México. En octubre se observó un saldo positivo de 36.902 empleos formales, adicionales a los registrados en el mes previo. Los sectores económicos con mayor recuperación son el de servicios con 10.047 empleos, el de la construcción con 9.639 y el comercio con 9.443. Bienvenidos al show espectacular de las redes sociales. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya participaron? Recuerden hacerlo a través de @imagense. Dígame, ¿cree que la Fiscalía General de la República logrará formular una adecuada carpeta de investigación para que el general Salvador Cienfuegos enfrente la justicia? Pues el 6% dijo que sí, el 94% nos dijo que no. @imagense. En este momento síganos, forme parte de esta comunidad, de esta familia, opine y participe todos los días en nuestras preguntas. Ahí están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí están todas. Vamos a la información internacional. La pareja fue vista minutos después en una tabla y ella lo soltó. Pero bueno, oigan, le cuento que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció la prohibición de la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel a partir del 2030, 10 años antes de lo planeado anteriormente. La prohibición se había planeado originalmente a partir del 2040 como parte de los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué le parece? Vamos a un corte y regresamos. Todavía queda mucha información. El huracán Iota dejó un saldo de al menos 6 personas muertas tras su paso por Nicaragua. Los fallecimientos ocurrieron por inundaciones o derrumbes. Las 6 muertes en Nicaragua se suman a otras 2 víctimas de Iota, una en la isla colombiana de Providencia y otra más en la comunidad panameña de Mangué-Buglé. Y bueno, pues hay que estar pendientes. Por fortuna ya el huracán se deprimió a tormenta y está llegando en estos momentos al Pacífico. Pero bueno, lo mantendremos al tanto. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos. Todavía nos queda mucha información. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a mi querido Carlos Jiménez. Vamos a revisar las huellas del crimen el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Paco, muy buenos días a todos allá en casa. Hace un par de semanas conocimos lo que quizás sea uno de los crímenes más atroces que han cometido los integrantes de este grupo delictivo de la Unión. Alan y Héctor, 2 niños de 12 y 14 años, torturados, asesinados, descuartizados y finalmente metidos en cajas que pensaban tirar en alguna parte del centro histórico. Son estos 2 menores que tenemos en pantalla. Solo una semana después, Paco, la víctima fue otro menor, llamado Alessandro. Estas imágenes son de Héctor y de Alan, 12 y 14 años de edad, Paco. Los iban a dejar tirados en el centro histórico de la ciudad. De una etnia, ¿verdad? ¿De Mazaguas? Sí, son de la etnia Mazaguas. Los 2 vivían allí en las calles del centro histórico. Desaparecen un 27 de octubre. Una semana después aparecen sus cuerpos sin vida ahí en el centro histórico. Una semana después, Paco, es otro crimen similar. Alessandro también tenía 14 años de edad. Es un joven, a él lo estrangularon, lo metieron en una maleta. Pensaban dejarlo tirado, es este menor que tenemos ahí en pantalla. Pensaban dejarlo tirado en un tiradero de basura en el mercado Martínez de la Torre, ahí en la colonia Guerrero. ¿Por qué este nivel de violencia, Carlos? El nivel de violencia de la Unión, Paco, poco a poco ha ido en aumento. ¿Cómo es que ha llegado a este nivel de violencia y sobre todo ahora con menores de edad? El primer antecedente que tenemos de cuerpos descuartizados producido y ejecutado precisamente por este grupo delictivo es de 2018. Estos son las imágenes de estos 2 menores. Ese crimen en 2018 fueron secuestrados 2 hombres en la zona de Garibaldi, Paco. Eran 2 hombres que se consideraban de un grupo delictivo, del grupo delictivo de la Anti-Unión. Fueron secuestrados y después sus cuerpos arrojados en bolsas en la avenida Insurgentes. Estas son imágenes de aquel entonces. Este grupo de ¿Una manta también? Dejaron colgada una manta el grupo de la Unión.
con el rostro de quien en ese momento era la cabeza de sus antagónicos, la Antiunión. Son imágenes que de aquel momento tiran los cuerpos en el carril del Metrobús, los cuerpos caen en las bolsas, el carril del Metrobús les pasa por encima y hace un desastre ahí, se esparcen todos los cuerpos en Insurgentes. Esto es en la zona de Tlatelolco. Las autoridades han descubierto, Paco, poco a poco lo que conocen como los cuartos de tortura de la Unión. Son departamentos ubicados dentro de vecindades, los cuales se utilizan para encerrar, golpear y torturar y en ocasiones asesinar a sus rivales o incluso a comerciantes, Paco, que se niegan a pagarles extorsiones. Ahí los extorsionan. Los extorsionan y los llevan a estos lugares precisamente para torturarlos, para maltratarlos. En el último año, Paco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a más de una decena de estas personas relacionados con estas agresiones. Todos estos hombres que tenemos en pantalla, todos en algún momento fueron detenidos. Sin embargo, la realidad es que cada que detienen a alguien, surgen nuevos sujetos para ocupar sus lugares. ¿Todos estos están relacionados con estas extorsiones y agresiones? Todos ellos fueron detenidos por extorsionar, por estar golpeando a gente, por levantarlos, incluso por asesinarlos. Algunos de ellos desafortunadamente salieron porque las víctimas, Paco, tristemente por miedo, no se presentan a denunciar y quedan en libertad. Paco, todos estos hombres ahora que tenemos en pantalla son los rostros de los principales cabecillas de la Unión en esta zona de la ciudad que se encuentran libres y que son buscados por las autoridades. Algunos seguramente los recordaremos, pues ya hemos hablado de ellos. Claro. Estamos hablando de Víctor Hugo Ávila, el Huguito, que es el primero que tenemos de este lado. El de lentes. El de lentes, Eduardo Ramírez Tiburcio, el Chori, el Uriel. Esta mujer, Paco, Marisol González Villegas, la conocen como la patrona. Ella fue esposa del primer jefe de extorsionadores de la Unión. A ese hombre lo ejecutan y ella es quien queda en su lugar para cobrar todas las rentas. Y ella usa incluso a sus hijos. Entre sus hijos hay 2 menores de edad que acuden ellos a cobrar, negocio familiar. Que acuden ellos a cobrar las cuotas que esta mujer les manda. Este hombre que está aquí en medio lo llaman el perro, es Gabriel Sandoval. El hombre que está allá, Luis, le dicen el hormiga. Ese hombre, Paco, incluso hace poco corrió la versión entre el barrio de Tepito, que se había muerto. Él difundió la versión de que había muerto, que lo habían asesinado para poder seguir actuando. Después ya lo descubrieron que era simplemente una mentira. Estos 3 hombres que tenemos hasta abajo, el Barbas, que opera en la zona de Tepito, el Manzanas, que opera en la zona del centro histórico, y el Tuntún, Paco, que es un sujeto que cobra en el centro histórico, que se dice protegido por diputados de la Asamblea de la Ciudad de México. Pues es importante, como dice aquí este gráfico, denúncielos, ¿no? Si los conoce, si los ha visto. Sí, por supuesto, las autoridades tienen grupos especiales dedicados específicamente a su búsqueda, pero por supuesto, si usted los reconoce, denúncielos. Algunos de ellos son relacionados precisamente con el asesinato de estos 2 niños mazaguas de 12 y 14 años de edad, aunque por el momento las autoridades, Paco, no han podido establecer exactamente cuál fue el motivo de este crimen. En un principio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que por cuestiones de narcomenudeo. Sin embargo, hace unos días ella ofreció una disculpa pública por haber hecho esta declaración. Dijo que vamos a esperar a que las investigaciones realmente sepan por qué fue este crimen. Muy bien. Carlos, gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Vamos a un resumen de información. Un tribunal judicial federal frenó la captura de Ramón Sosamontes, vinculado a la llamada estafa maestra y ex colaborador de Rosario Robles. Concedió una suspensión provisional que impide detener al exfuncionario, siempre y cuando no exista una orden de captura por delitos que impliquen prisión oficiosa. Con casi 100,000 muertos por coronavirus en México, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, afirmó que la crisis del COVID-19 le cayó como anillo al dedo a la Cuarta Transformación, pues antes las emergencias eran terreno fértil para la corrupción estructural. El próximo domingo se realizará la 9ª subasta con sentido social en el Complejo Cultural Los Pinos. Entre los 288 lotes que serán rematados, que suman aproximadamente 13 millones de pesos, destacan un Ford Mustang 1965, otros vehículos y 6 lanchas rápidas. Ahora mire esta pelea entre policías y civiles. Al menos 4 agentes intentan detener a un joven, pero este opone resistencia y comienzan los golpes en varias ocasiones. Un hombre de playera negra y otro joven de playera roja reclaman la actuación de los policías, lo que desata el enfrentamiento. Tras darse a conocer el video en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que sus elementos acudieron a un reporte de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y desde el pasado 14 de noviembre investigan a los policías que participaron en los hechos sin precisar en dónde ocurrieron.
En Palacio Nacional, los gobernadores de Tabasco y Chiapas, junto con Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, se reunieron con el presidente López Obrador. Tras el encuentro, Laura Velázquez informó que se encuentra listo ya el Plan Integral de Reconstrucción para Chiapas, Tabasco y Veracruz, el cual buscará impedir nuevas inundaciones en la región. Por su parte, Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, precisó que en 2 semanas estará listo el decreto que anunció el presidente para que las hidroeléctricas den prioridad a la protección civil en la época de lluvia intensa. Pero el plan integral ya está y va para los 3 estados, para Tabasco, Chiapas y Veracruz. Se lo va a dar a conocer el señor presidente. Se revisó un primer proyecto de decreto y el 2 de diciembre se va a presentar con algunos detalles que hay que corregir. ¿Qué le parece si vamos juntos hasta Tabasco, en donde está nuestro compañero Cristo Ramírez? Cristo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Paco. Pues sí, efectivamente, aquí en Tabasco lo que se espera precisamente por parte de los ciudadanos es que se genere este plan hídrico para evitar las inundaciones que están afectando a colonias como Gaviotas, donde se encuentran aún muchos afectados y donde la principal necesidad es comida. Vamos a ver el siguiente reporte. No queremos que nos graben, queremos empezar. Han pasado 13 días de inundaciones en Tabasco y la plegaria es la misma. Comida. No han venido nadie. A mi casa, ve cómo habían venido unos que eran de Jalisco, decían que iban a traer agua, unos sándwiches. No, nada más regresaron a ponerle la comida a los gatos y a los perros. Pues de ahí no han venido. Ni despensa o agua, que es lo que más necesitamos, porque pues no hay trabajo, pues no hay dinero. En la colonia Gaviotas hay sectores como el de Armenia que continúan a más de 1,5 metros bajo el agua. Aquí podemos ver cómo en esta casa prácticamente están flotando todos los enseres domésticos. A esta familia no le dio tiempo de sacar absolutamente nada. Leonel pertenece a una organización civil que lleva alimentos preparados a quienes continúan sufriendo de escasez en sus casas. Buenas tardes, acérquese. Buenas tardes, llegó el ejército de salvación. Muchos niños que ya tienen aquí 3 semanas, 4 semanas encerrados en casa y que no pueden salir. Y obviamente el hecho de que no puedan salir ni ellos ni sus papás significa que se han acabado de alguna manera lo que ellos pudieran tener en su despensa, que han perdido estufa, que han perdido refrigerador y que no tienen alimentos. Vamos para allá. ¿Es la misma acá de este lado? Okay. Apoyado de lugareños que prestan sus cayucos, se asiste a hombres, mujeres y niños que esperan desde sus azoteas o segundos pisos la ayuda humanitaria, que hasta este lugar sigue sin llegar por parte de las autoridades. Vamos a observar cómo con este cayuco entramos flotando totalmente a una casa a repartir alimentos. Sí, estamos en una situación muy grave. Pues para salir a comprar, pues ahorita no hay ni trabajo, por decirle así. Pues sí nos estamos viendo muy afectados por estas aguas, de verdad. Entre vecinos nos apoyamos y ahí vamos escaseando la comida. Ahí vamos poco a poco. Aunque la ayuda de víveres está comenzando a fluir, no hay estufas donde cocinar, no hay gas en los tanques, ni refrigeradores donde almacenarlos. Todo quedó bajo el agua, porque el panorama para estos sectores sigue siendo desolador. Y bueno, Paco, como dábamos cuenta en estos días, la situación en estas colonias afectadas ha venido mejorando paulatinamente. Sin embargo, la preocupación se centra en los fenómenos tropicales que, según la Dirección de Protección Civil, van a venir para Tabasco, el Frente Frío número 13, así como los remanentes de humedad que pueda ingresar el fenómeno tropical Iota. Aquí en la entidad te comento que este día, alrededor de las 5:30 de la mañana, se sintieron ya muy fuertes chubascos aquí en la capital de Villahermosa. Según la Comisión Nacional del Agua, se espera puedan ser de 150 hasta 250 milímetros, lo que pueda provocar estos fenómenos tropicales, por lo que la atención ya se concentra de nueva cuenta en los ríos de la entidad, ríos como el Grijalva, que hoy tenemos a mi espalda.
Muy bien, pues querido Cristo, vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de esta situación. Gracias. Seguimos muy atentos, Paco. Buen día. Gracias, Cristo. Desde Tabasco, cambiando de tema, ya se lo informaba, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió retirar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos para que responda ante las autoridades de México. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, convocó la tarde de ayer a una conferencia de prensa en donde despejó las interrogantes del caso. Así trascendió la noticia que desde hace una semana ya se presagiaba. ¿Qué significa esta decisión? Significa un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México. La diplomacia se metió a los juzgados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó esta tarde que retiró la acusación de narcotráfico en contra del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos desde el 15 de octubre. La decisión reconoce la sólida asociación entre México y Estados Unidos y tiene el interés de demostrar un frente unido contra todas las formas de criminalidad, informaron en una declaración conjunta los fiscales generales Alejandro Gertz de México y William Barr de Estados Unidos. Todo pareció estar cronometrado. Primero, el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 24 minutos después, el de la Fiscalía General de la República. En un tercer tiempo, se liberó la explicación que los fiscales de Estados Unidos daban a la juez del caso, Carol Amon, en documentos oficiales dirigidos a la Corte Federal del Este de Nueva York. Respetuosamente, el gobierno solicita que la Corte deseche los cargos sin prejuicio porque los Estados Unidos han determinado que sensibles e importantes consideraciones de política exterior pesan más que el interés del gobierno en perseguir el juicio contra el acusado. Y para rematar en un cuarto tiempo, en conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard reseñó la ruta que llevó esta decisión. A la detención del general Cienfuegos el 15 de octubre, el 28 del mismo mes el gobierno de México envió una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos manifestando el profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Luego de varias comunicaciones entre gobiernos, el 11 de noviembre, México recibió la evidencia certificada del caso de conformidad con un tratado de asistencia jurídica mutua. Todas las pruebas fueron enviadas a la Fiscalía General de la República. Y hoy, con la decisión de retirarle los cargos al general Cienfuegos, culminaron 20 días de trabajo diplomático. ¿Cuál va a ser el estatus? ¿En qué estatus viene? Pues de un ciudadano mexicano que no tiene cargos en Estados Unidos en este momento. ¿Cuáles son las pruebas que dio el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la FGR para que continúen las investigaciones? Cabe recordar que todo parte de la Operación Padrino, que la DEA comenzó en el 2012. En el expediente en donde el general Salvador Cienfuegos recibe el alias de Padrino, se integran principalmente intervenciones telefónicas y acusaciones de oídas. La DEA logró infiltrar un aparato BlackBerry que le fue entregado al Padrino, en donde este personaje aprovecha su cargo e influencia para brindar protección al cártel del H2 a cargo de Francisco Patrón Sánchez. Gracias a estas investigaciones o intervenciones telefónicas fue que la DEA estableció que en el 2017 el Padrino supuestamente era el general Salvador Cienfuegos. En México, decenas de familias afirman que se encuentran en un exilio legal debido a la falta de una legislación que avale el uso de cannabis medicinal. Caigo en un hospital y no se me permite darle el aceite, o si se me criminaliza por traer un aceite de cannabis y dárselo a mi hijo, imagínate qué situación tan delicada. Y justamente es lo que está pasando ahorita con este dictamen que tienen en el Senado. Margarita se refiere al artículo 197 del dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que hoy podría aprobarse en comisiones en el Senado de la República. Al que sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado administre a otra persona, sea por inyección, inhalación o ingestión o por cualquier otro medio, cannabis psicoactivo, la pena de prisión será de 2 a 5 años. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor de edad o incapaz de comprender la relevancia de la conducta o para resistir a la gente. Eso nos triple criminaliza a todas las familias que actualmente llevamos en el exilio médico ilegal por la falta de acciones por parte del Estado. Porque
Recordemos que ya vivimos en un exilio legal, porque desde el 2000, incluso antes del 2017, desde el 2015, ya éramos varias familias que cultivábamos, que traíamos aceites de Estados Unidos. Por eso, Margarita también está a la espera de otro pendiente de las leyes mexicanas, el reglamento en materia de control sanitario para la producción de medicamentos con cannabis, cuya publicación está pendiente desde el 9 de septiembre y fue una orden de la Suprema Corte de Justicia para garantizar al hijo de Margarita el acceso a sus medicamentos. Le tocaba a Secretaría de Salud, al IMSS, a COFEPRIS, cumplir, pero sin embargo, ellos se acercan al juez del juzgado 15º administrativo y le piden una prórroga. Dicha prórroga les dio tiempo para publicar el reglamento hasta el 6 de enero y la entrega de los medicamentos de Carlos podría ser a partir del 30 de noviembre. Durante 3 años nos hemos tenido que estar y mantener pues así de manera ilegal, ¿no? Obteniendo las cosas de manera no ilícita, pero ya es momento de que exijamos lo que por derecho nos corresponde. Para Imagen, Abraham Nava. Y bueno, la única jirafa blanca conocida en el mundo estará controlada por un dispositivo de rastreo por GPS. Esto para ayudar a protegerla de los cazadores furtivos mientras pasta en Kenia. La jirafa macho vive sola luego de que una hembra y su cría fueran asesinadas por cazadores justamente. No se vaya, en un momento más le voy a platicar lo que hace un señor egipcio para crear increíbles réplicas de monumentos famosos. Y bueno, para hablar de el retiro de los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y cuál es el mensaje que se da a las Fuerzas Armadas. Por supuesto que saludo con mucho gusto a través de Zoom a mi querido Juan Ibarrola. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días para ti, Paco, para todo tu auditorio también, con mucho gusto saludarlos. Juan, ¿cómo interpretar lo que ha anunciado en conjunto el gobierno de los Estados Unidos con la Fiscalía General de la República de que se va a buscar retirar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos? ¿Es un acuerdo diplomático? ¿Las pruebas no eran sólidas? ¿Es una concesión por no haber reconocido Joe Biden al presidente López Obrador? ¿Cómo lo interpretas tú, Juan? Más bien es una acción de, en primer lugar, el poco sustento que tenía estas acusaciones en contra de Salvador Cienfuegos. ¿Y por qué insisto en el poco sustento? Porque al final de cuentas Salvador Cienfuegos en México no es un criminal, México no lo investiga, no hay órdenes de aprehensión en contra de él en México. Estados Unidos desarrolla una falaz investigación. ¿Y por qué digo falaz, Paco? Porque en el 2017 el nuevo gobierno de Estados Unidos que lo detiene y que lo quería procesar y sentenciar, es el mismo gobierno que en el 2017 lo condecoró, lo reconoció como un hombre que prestó un gran servicio a su país, un hombre que prestó un gran servicio a esa relación entre ejércitos que se tiene en Estados Unidos y México, y por supuesto el impacto que eso pudo haber tenido en Estados Unidos. Bien, y hay que reconocerlo por la acción diplomática de México, por la acción legal de México por parte de la Fiscalía General de la República, Paco. Esto sí hay que reconocerlo porque al final de cuentas meternos en el terreno político de ambas naciones, sobre todo hoy, cuando hay un inminente ganador, cuando hay otro gobierno, veo difícil, y esto por la relación que Estados Unidos y México siempre han tenido, que pudiera haber existido o que exista una concesión a manera de un premio. No, Estados Unidos no se comporta así. Yo me inclino por la vaguedad, por lo inverosímil de un caso, por el exceso de un caso de haber detenido a un hombre que en México tiene un gran prestigio, que en México tiene un peso específico por haber sido secretario de la Defensa, no por llamarse Salvador Cienfuegos, pero sin duda también existe la carga
de la persona, es decir, un hombre que entregó su vida, 54 años al servicio del país, un hombre que sacrificó su vida 54 años al servicio del país, y que en México no lo consideramos, esto es muy importante, Salvador Cienfuegos, aquí sí Salvador Cienfuegos, no es considerado en México un criminal, al contrario, es considerado un ex secretario de la Defensa que hizo por su institución, que hizo por México y que participó en un proyecto de nación diferente a este, Paco. Creo que esa es una parte muy importante a destacar, que evidentemente esta detención causó un duro golpe al ejército mexicano. Este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, le demuestra al ejército mexicano que no se olvidaron del caso, que trabajaron diplomática y jurídicamente para llegar a algo. Sí. Esto no significa, Paco, como bien lo decía el canciller, que pueda existir impunidad. ¿Y por qué? Porque a pesar de que ya comenzaron las voces críticas a decir que a Cienfuegos no le va a pasar nada, que a Cienfuegos no le van a hacer nada, bueno, hay una razón, Paco, el presidente lo aseguró un día después de su detención, que Salvador Cienfuegos no se le persigue en México. Entonces, por tanto, como no hay nada que perseguir, pues Salvador Cienfuegos es inocente. Aquí lo importante es saber si la Fiscalía General de la República va a querer o va a poder demostrar alguna culpa en todo este caso, en alguna culpa en contra de Salvador Cienfuegos, querido Paco. Juan, si tomamos en cuenta tu idea de que no estaban sustentados los cargos en contra de Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, lejos de festinar que van a retirar los cargos, deberíamos entonces de llamarnos a una grave ofensa en contra de nuestro país y de las Fuerzas Armadas por haber actuado con tal grado de irresponsabilidad que lleva 2 meses escasos de su detención a avisar o a, finalmente a dar a conocer a los medios de comunicación y a la opinión pública que lo van a liberar. Creo que la actuación, aquí sí específicamente de Marcelo Ebrard como canciller de México, ha sido muy importante. Sí existió una queja diplomática, el tratamiento que le está dando el canciller marca una pauta en las relaciones exteriores de México. Al final de cuentas se consigue el hecho de que no puede trabajar Estados Unidos, o no debe trabajar Estados Unidos, para ser más precisos, saliéndose de los acuerdos que tiene con nuestro país en materia de delincuencia, en materia de narcotráfico. Y lo hizo, Paco, y lo hizo, y no solamente le da un golpe al ejército, no solamente le da un golpe a la persona de Salvador Cienfuegos con esta detención, sino también le da un duro golpe al país y a la relación diplomática. Y creo que esa es parte importante del excelente trabajo que sin duda hizo la Cancillería para decirle, trabajemos en igualdad de circunstancias como México siempre trabaja contigo. Los amigos del auditorio dirán, Juan, no podemos comparar el peso específico que tiene cada nación, pero en este caso creo que sí se logró, Paco, es inédito. Yo no recuerdo que haya un gobierno desistido, el gobierno americano se haya desistido de unos cargos. Me parece que allá en los años 70 con don Miguel Nazar y un grupo de policías que estaban detenidos en Estados Unidos, también hubo un desistimiento. Sin embargo, el mundo ha cambiado, México ha cambiado, Estados Unidos ha cambiado, y esta circunstancia, Paco, simple y sencillamente fue un exceso por parte del gobierno de Estados Unidos, y sí, definitivamente fue una ofensa para México. Realmente llega entonces a México el general Salvador Cienfuegos como una persona libre, o sea, porque aquí no hay ningún cargo, ninguna averiguación, no hay obligatoriedad tampoco de seguir la investigación por la cual fue detenido el general en los Estados Unidos, lo cual quiere decir que en el momento que lo liberen podrá tomar un avión y regresar a México como una persona libre. La parte interesante de la conferencia de prensa que dio el canciller el día de ayer, que a él no le tocaría hablar si existe una orden de aprehensión o si existe ya un proceso para una investigación en contra de Salvador Cienfuegos, no quedó del todo claro, porque al final de cuentas el desistimiento que hace el gobierno de Estados Unidos es para que Salvador Cienfuegos sea juzgado en México bajo las leyes mexicanas, con toda la información que ya tiene el gobierno mexicano de este caso. Aquí quiero ser muy cuidadoso con mis palabras para que no se interprete que el hecho de que cuando llegue a México
en caso de que así sea, Salvador Cienfuegos quedará libre. No, esto le corresponde a la Fiscalía General de la República saber si va a querer tomar una acción en contra de él. Yo lo veo difícil, Paco, porque, y esto habría que entenderlo a diferencia de leyes, de la de Estados Unidos contra la ley de México, ya lo dijo ayer Marcelo Ebrard, la ley de México es mucho más garantista que la americana, y en caso de existir algún proceso, estoy seguro que la ley va a apoyar mucho más a Salvador Cienfuegos, pero no por quien sea, Paco, más bien sino por lo débil de estas acusaciones que el gobierno americano hizo en contra de él. Pues querido Juan Ibarrola, te agradezco mucho que hayas tomado este Zoom y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este caso. Buenos días. Buenos días para ti, Paco, y para todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Tras 75 años de la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, el legado que dejó aún prevalece al interior de la Fuerza Aérea Mexicana. Hace 75 años, el 18 de noviembre de 1945, regresó a México la Fuerza Expedicionaria Escuadrón 201, luego de haber participado en el Teatro de Operaciones del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, con lo que a la postre fue un legado de enseñanzas para la Fuerza Aérea Mexicana. El retorno de la Fuerza Especial Mexicana a nuestro país fue una gran aportación a la evolución, desarrollo e identidad de la Fuerza Aérea Mexicana. Pues de estas experiencias de combate de la Segunda Guerra Mundial se crean nuevas especialidades que no existían, tales como el abastecimiento de material aéreo, electrónica de aviación, armamento aéreo, entre otras más. Asimismo, se crean cursos como el curso de mando y Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Militar de Flexión Táctica de Fuerza Aérea. Y finalmente, se crea nuestra alma mater, el Colegio del Aire, en 1959. Fueron 294 hombres quienes participaron en la campaña de liberación de las Filipinas, enfrentando a la Fuerza Aérea del Imperio Japonés. Lanzaron 957 bombas de 1000 libras, 500 de 500 libras y dispararon más de 166,000 cartuchos calibre 50 contra blancos japoneses. Las condiciones de este año impiden un homenaje para los 8 sobrevivientes de este legendario grupo. Sí se les recuerda, pero recordemos que actualmente con la situación de contingencia sanitaria no es posible darles ese homenaje que merecen estas personas ya de la tercera edad, pero con un enorme historial en su haber. Así que se les va a recordar, pero lamentablemente por su propia seguridad no podremos hacer una ceremonia donde ellos estén presentes. Para Imagen, David Vicenteño. Y seguimos con el análisis del retiro de los cargos al general Salvador Cienfuegos, que estaría a punto de regresar a México. Y vamos a platicar con un experto en el tema, mi querido Jorge Fernández Menéndez. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Paco. Un placer estar contigo, con todo tu auditorio y con todos los amigos de Imagen, como siempre. Gracias, querido Jorge. Bueno, ¿cómo interpretamos? Ya platicamos con Juan Ibarrola, por supuesto, tú también eres un experto en el tema. ¿Cómo interpretamos esto? Como que la acusación era una acusación muy endeble, que hubo una concesión del presidente Trump a su amigo Andrés Manuel López Obrador porque no reconoció a Biden, por decir alguna cosa, o finalmente, pues bueno, esto de la cooperación y del la muy firme cooperación que tiene México con Estados Unidos no se lo cree ni la Fiscalía de México ni la de los Estados Unidos, ¿no? Mira, yo creo que hay que comenzar, bueno, ahora sí por el principio. La acusación era inverosímil. Lo dijimos aquí, platicamos contigo, lo escribimos. No tenía sustento. Si luego podemos desarrollar el tema. Un general, estamos hablando de un secretario de la Defensa, no se comunica por una BlackBerry sin encriptar con un narcotraficante de cuarta, como eran estos de los que se lo acusa. Pero bueno, más allá de eso, más allá de ese tema, yo creo que lo que aquí hubo fue, lo decía Ibarrola hace unos minutos, sí, una negociación política con el gobierno de Estados Unidos, pero una negociación política donde se le tiene que haber marcado al gobierno de Estados Unidos. Primero, que la investigación que hicieron en México sobre civil. Segundo, era ilegal. La DEA no tiene ninguna atribución para investigar en México y intervenir en conversaciones telefónicas en México, ni con el secretario de la Defensa ni con ningún ciudadano. Tercero, era una jugada política, y era una jugada política de un
un fiscal como William Barr, que es un hombre intervencionista, que ha participado en muchas acciones de este tipo. William Barr ya estuvo de fiscal con el presidente Bush, padre, y tuvo participación en absolver a todos los que participaron en el Irán-Contras, y recordemos que el Irán-Contras fue lo que derivó incluso el caso Camarena en México. Me parece también que es un caso, como se dijo, que generó enorme preocupación y malestar en las Fuerzas Armadas y particularmente en el Ejército mexicano, no solamente por la detención, por la forma en que se hizo la detención, por la investigación que implica que se tienen que haber intervenido las llamadas telefónicas de los mandos militares en México durante el sexenio pasado, sino también porque el secretario de la Defensa, tú lo conoces muy bien el tema, Paco, el secretario de la Defensa, en última instancia estamos hablando de la cabeza de una institución. No es un general de una zona militar, es una institución que es transeccional. La verdad, el Ejército, las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones realmente transeccionales que hay en el país y donde todos los mandos actuales de la institución trabajaron con el general Cienfuegos. Fueron parte de su estructura. La acusación contra el general Cienfuegos era una acusación contra el Estado mexicano y particularmente contra el Ejército mexicano. Claro. Entonces, todo esto lo hacía inviable. Si a eso le sumamos, querido Paco, que el señor Trump perdió las elecciones, ya se va, ya no tiene espacio de poder, me parece que encontramos por lo menos la mayoría de las claves de lo que llevó a esta decisión, a esta determinación. Jorge, ahora vayamos a lo técnico jurídico, y tú lo has dicho muy claramente. Esto implica haber intervenido una BlackBerry o comunicaciones del secretario de la Defensa, lo cual en sí mismo es una locura, pero además de todo, tendría que tener la autorización de un juez, por lo menos aquí en México, porque si no se estaría vulnerando, ¿no?, la presunción de inocencia, lo cual quiere decir que cuando venga a México no se puede ni siquiera tomar en cuenta la acusación del gobierno norteamericano, porque habría sido en contra de los derechos del propio general, lo cual nos lleva a decir, bueno, lo van a soltar, punto final. No es que esté bien ni esté mal, a mí me parece que finalmente fue un insulto del gobierno norteamericano antes de estar festinando esto. Ahora la pregunta, ¿esto mismo tendría que ocurrir en el caso de Genaro García Luna? Mira, en el caso de lo que estamos hablando del general, me parece que evidentemente tendría que ser así. Pero me parece importante una cosa, la Fiscalía, este tema que ya está en manos del fiscal Gers Manero, me parece que debería ser muy importante, no solamente decir desestimamos por razones técnicas la acusación, sino hay que tomar esos folios que se enviaron y decir el general es inocente, porque si no la mancha al general y al Ejército mexicano no se va a quitar. En el caso de García Luna yo creo que es diferente, pero es muy similar. Aunque en el caso de García Luna la detención deriva de las declaraciones del rey Zambada en el juicio del Chapo Guzmán. Ahora, mi opinión muy personal, en el caso de García Luna, de Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño García, es que es también una acusación política, que cuando salga la administración Trump me parece que se va a quedar sin sustento, porque insisto, es diferente, tiene otras características, pero es igual de inverosímil y se basa una acusación con un hombre que, como fue el caso del general Cienfuegos, trabajó íntimamente con la DEA, con la CIA, con el Ejército mexicano, se basa solamente o básicamente en la declaración de un narcotraficante que busca reducir su condena. Querido Jorge, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. Cuídate mucho, mi Jorge. Un abrazo, Paco, y permíteme un tema. Claro. El apoyo, solidaridad con el tema de Alberto Capella y las amenazas que te han hecho. Coincido plenamente contigo. El golpe a Capella es un golpe político, no tiene nada que ver con el tema de la represión a los grupos feministas allá en Cancún, porque además no fue un hecho que ordenó Capella. Un abrazo. Te lo aprecio mucho, Jorge. Gracias por decirlo. Gracias y buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece si vamos a un resumen de los estados?
Tabasco cumplió 13 días bajo el agua. Los niveles bajan lentamente. En la colonia Gaviotas, el agua sigue a más de 1,5 metros. Por si fuera poco, la comida comienza a escasear y la ayuda de las autoridades no llega. Mayra Elizalde, la única sobreviviente de la explosión de una pipa en Nayarit, que dejó 14 muertos, permanece internada en el Hospital Puerta de Hierro en Tepic. Su estado de salud se reporta como grave, ya que tiene quemaduras en el 90% del cuerpo. En Veracruz, John León N. y Víctor Francisco N., los presuntos asesinos de la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos, recibieron 2 años de prisión. Su detención se dio el pasado 15 de noviembre en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, luego de un enfrentamiento a tiros con elementos de la Marina. En Aguascalientes, pese a que ayer tendrían que estar cerrados todos los comercios no esenciales, no se acataron las medidas. Fue hasta entrada la tarde que los comerciantes, tras llamadas de atención del personal de reglamentos, cumplieron con la disposición. Buenos días, señores. ¡Ole! Son las 7 de la mañana ya con 41 minutos. Amanecemos en Chihuahua. Miren nada más, qué belleza. Ahí donde se endurecieron las medidas para evitar el aumento de contagios. Porque, bueno, decenas de comercios que incumplieron las medidas sanitarias durante este fin de semana fueron cerrados. Yo no digo que no abran, pero pues abran con cuidado, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar la economía y cuidarnos nosotros mismos, la salud y el bienestar primero. Pero bueno, Carlos Vaca nos envía este bonito amanecer también en Chihuahua. Saludos al norte de nuestro país, miren nada más qué bonito cielo. Gracias, mi querido Carlos Vaca. Otra imagen que nos presenta Carmen Reyes. Nos dice San Antonio, la isla, Estado de México. También en el Estado de México un cielo muy naranja. Buenos días. Y la última que vamos a presentar en esta mañana fría, por cierto, es de Edier. ¿Edier? ¿Sí lo dije bien? Bueno, amanecer en la Sierra Gorda de Querétaro. Buen día, saludos desde Aguasarca, Querétaro. Qué bonito es Querétaro. Gracias por compartir con nosotros esta imagen del señor Sol asomándose por la montaña. Gracias, Eddie. Y bueno, ya lo saben, hay que subir la fotografía en sus redes sociales, Twitter, y nos etiquetan @imágensea, #amanece y nos dice dónde está para poder presumirlo aquí con todo México. Y le cuento, el reportero de guerra y documentalista argentino Hernán Zin aborda la tragedia que la pandemia de COVID-19 ha provocado en el mundo. En su documental titulado 2020, junto a 10 largometrajes, compiten por hacerse con el Colón de Oro en la sección oficial del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en su edición número 46. De acuerdo con Zin, grabar el documental fue un trabajo duro y complicado de 4 meses, pero ahí está compitiendo y, por supuesto, pues mostrando al mundo lo que se vivió en Argentina en esta pandemia. Con algunos cambios para los niños. Se vigilará especialmente la movilidad para que no se... Y bueno, también a través de Facebook se oferta en 65,000 pesos un Pontiac convertible del año 1956. Aseguran que supuestamente perteneció a Pedro Infante y hasta presumen una cesión de derechos de parte del ídolo de Huamuchil. Y bueno, a favor de José González, con fecha del 19 de abril de 1956. Sin embargo, la unidad ya no cuenta ni con las llantas ni los rines y descansa sobre maderas, tampoco tiene asientos y la pintura está completamente dañada. Calculan que la restauración de este vehículo saldría aproximadamente en $1 millón. Pero bueno, si llegara a ser el original, pues a lo mejor hasta se podría vender más caro. Ahí está la nave de Pedro Infante. Construido. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia aplaudió la modificación a la Ley de Inmigración y a la Ley sobre Refugiados en México, y es que quedó prohibida la detención de menores migrantes en estaciones fronterizas. De acuerdo con la jefa de protección de UNICEF México, Dori Giusti, ningún niño puede ser detenido por su situación migratoria, esté o no acompañado. Ahora nos vamos a Bolivia. El expresidente de este país, Evo Morales, asumió la jefatura del partido del gobierno al Movimiento al Socialismo. Lo anterior tras una reunión política y una semana después de regresar a su país desde Argentina, donde estuvo refugiado. Evo dijo que se evaluaron los resultados de las elecciones y otros temas para quedar al frente del partido. Un día, como diría el año pasado,
En más información, se dio a conocer que la autoridad palestina ha reanudado sus relaciones con Israel. El anuncio llega tras conocerse el triunfo del demócrata Joe Biden en Estados Unidos. Los pactos habían dejado de lado a los palestinos y se prevé que las negociaciones con Biden, así como mediador, serían menos inclinadas hacia Israel. Y saludo con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco y también nos acompaña Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Mi querido Arnulfo, mi querido Rodrigo, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día, Paco, muy buen día. Pues bueno, hay finalmente, después de los anuncios que ha hecho Moderna y que ha hecho Pfizer, hay algún tipo de optimismo en los mercados, mi querido Arnulfo. Así es, se empieza a perfilar un buen cierre de año en los mercados accionarios. Concretamente, los mercados de Estados Unidos pues parecen haber dado la bienvenida al regreso a la sensatez en la Casa Blanca, iniciando un rally que estamos a mediados de noviembre, pues en lo que va del mes son avances espectaculares. El índice más representativo, Standard & Poor's 500, que tiene 500 empresas listadas, bueno, pues tiene un avance tan solo en noviembre de más de 9%. El Nasdaq, bueno, el Nasdaq ha sido impresionante todo el año. La tercera parte de la riqueza invertida se ha tenido como ganancia, un 33%. Y el Dow Jones, que era el más rezagado, que son solo 30 empresas, pero son las más antiguas, bueno, pues se está poniendo al día de forma muy importante porque ahí están las empresas de biotecnología. Entonces, una combinación de buenas noticias, primero, por el cambio de gobierno en Estados Unidos, segundo, por la llegada de las vacunas, tal como fue prometido en noviembre, con la posibilidad de iniciar vacunación masiva quizás en enero, pues está dando un ambiente de mucho optimismo en los mercados de Estados Unidos que deriva en forma inmediata hacia el mercado mexicano de valores. Ahora, Rodrigo, ¿qué es lo que pasaría si se confirma que la pandemia se puede reactivar en muchos lugares del mundo como está efectivamente sucediendo? ¿Qué pasaría con esos mismos mercados? Mi querido Paco, justo creo que hay que tener cierta cautela, sobre todo por lo que mencionas. Veía que en Canadá incluso ya también ha habido fuertes brotes de COVID. Hay protestas en Alemania al respecto y esto sin duda pues podría generar cierto pesimismo hacia el cierre del año, entendiendo que pues el hecho de que ya tengamos vacunas será un proceso relativamente largo. Decía ayer Bill Gates que tomará un año por lo menos para que pensemos que ya estamos con una cierta cobertura total de vacunas y a escala global podríamos incluso abundar en 2022, pero creo que finalmente, mi querido Paco, pues sí habrá cierto optimismo, aunque pienso que hacia finales de este año, dependiendo cómo evolucione el COVID, desafortunadamente a lo mejor tenemos algunos sobresaltos en los mercados derivados de esto que mencionas, el susto que se están poniendo muchas economías, sobre todo en la parte más norte del globo terráqueo y que por supuesto pues es un factor a considerar. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que pasaría en el mercado local? ¿Qué factor jugaría en las elecciones intermedias, Arnulfo, en México, en el mercado mexicano? Bien, para las elecciones intermedias, si desde luego vemos que prevalece el equilibrio democrático, que se pierde el poder hegemónico de Morena en el Congreso, creo que eso sería una respuesta similar a la que se está viendo en Estados Unidos. Es decir, un balance de poderes es siempre bienvenido por los mercados, por la estabilidad económica que conlleva. Antes de las elecciones intermedias, pues todavía hay muchas noticias que hay que sopesar. Una muy importante, Fitch, la agencia calificadora que había sido más rigorista con México, nos acaba de ratificar el grado de inversión. De panzazo, pero nos tiene con la perspectiva estable. Esto nos da tranquilidad. Tenemos un tipo de cambio que está jugando a favor de México, que se está apreciando y esto favorece evidentemente, ciertamente mala noticia para los exportadores, pero buena noticia para el inversionista que viene a adquirir instrumentos mexicanos. Arnulfo, muchísimas gracias y muy buenos días, mi querido Rodrigo, gracias. Nos vemos al rato, Paco. Gracias y buenos días. Vamos a los deportes, señor Roberto López Olvera, adelante. Gracias, mi Paco. Atención, amigos, los quiero invitar a que se inscriban a la carrera virtual Imagen Isuzu 2020 hidratada por Electrolit. Un formato virtual para correr desde casa o en espacios abiertos con todas las medidas de protección. Pueden completar 5 o 10 kilómetros el 5 y 6 de diciembre. Corre, mantente en movimiento y suma kilómetros para tu ciudad. Más información e inscripciones en www.imagenradio.com.mx. Dino al sedentarismo.
Seguimos con más información, pero ahora es momento del opinador. Muchas gracias, Robert. Hoy quiero hablarles de los trastornos del lenguaje, problemas que si son detectados a tiempo pueden ser corregidos por especialistas ofreciendo a la persona un desarrollo pleno en su vida cotidiana. Y es que, como diría Mónica Rousseau, fonoaudióloga de la Universidad del Museo Social de Buenos Aires, si no accedes al lenguaje, en gran medida no accedes a la cultura. Los problemas del lenguaje pueden afectar no solo el habla, sino también el ritmo de la lectura, escritura, comprensión o la combinación de varias de ellas. Un problema que afecta al 2% de la población infantil, pero ¿qué es el habla y el lenguaje? La periodista Analía Llorente define al lenguaje como el sistema de palabras y símbolos escritos, hablados o con gestos que se utilizan con el propósito de una comunicación, mientras que el habla es el sonido del lenguaje hablado. ¿Cuáles son los problemas más comunes del lenguaje? Para la doctora en lectura y discapacidad del aprendizaje Claudia Rinaldi, son la tartamudez y la variación del vocabulario y la comprensión. Entonces, tenemos que la tartamudez o disfemia es la repetición de sonidos, sílabas o palabras o la duración excesiva de las mismas a causa de una falta de fluidez en el lenguaje. La disfasia, cuando se obstruye la capacidad para desarrollar habilidades de lenguaje que se manifiestan con errores gramaticales, vocabulario casi nulo o dificultades fonológicas. Dislexia, dificultad para procesar información verbal, realizar rotación o inversión de palabras en frases o letras y una lectura lenta. Y el trastorno mixto del lenguaje respectivo expresivo, cuando a la persona se le dificulta entender o expresar el lenguaje, provocando que quien lo padezca hable un vocabulario limitado, oraciones simples y se le dificulta entender lo que dicen los demás. Pero parece que acaba de surgir un trastorno más, aquel que por coba, pago de favores o distracción política no dice lo que piensa o no piensa lo que dice. Por ejemplo, expresar que una pandemia que ha costado 1 millón de contagios y 100,000 muertes ha llegado como anillo al dedo, independientemente del contexto en el que se quiera poner, pues no se puede ofender a unos cuando se quiere aleccionar a otros. Como anillo al dedo. Frase que se utiliza cuando queremos indicar que algo coincide con otra cosa con alto grado de exactitud, la oportuna llegada de alguien o algo al que necesitamos en ese instante. Inteligencia, capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Conceptos que se pensaría una académica aprendería a respetar, a pesar del favor de la atención del superior. Paco, debemos de ser ya un poco serios en este tema porque está costando muchas vidas, está trayendo mucho sufrimiento y hay cosas que no se pueden estar politizando. Sí, ya la vulgarización del término como anillo al dedo y de verdad la lambisconería de los miembros del gabinete yo creo que debe de parar, ¿no? O sea, el presidente lo utilizó en algún contexto, por supuesto, no lo ha vuelto a utilizar, yo creo que ya, que le pan. Y pues no es lo mismo el patrón que el resto, ¿no? Así es que también... No tienen ni siquiera el patrimonio político para andar diciendo tonterías. Lo tiene López Obrador, 33 millones de votos se los dan, nadie votó por ellos, ¿no? Y como dirían los papás a los niños, primero a lo tuyo y mientras no cumplas lo tuyo no puedes acceder a otro. Así es que, pues, saludos a la función pública. Así es, gracias, Quique. Y bueno, la vacuna desarrollada por la alianza Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 95% en la prevención del COVID-19 en comparación con el 90% anunciado la semana pasada. Esto según los resultados finales completos de su ensayo clínico a gran escala en la fase 3. El producto se presentará para su aprobación regulatoria en unos días, después de que su análisis final sugiriera que el medicamento es incluso más eficaz de lo que se había pensado. En la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno de México está en espera de que Estados Unidos defina legalmente la situación legal del general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos. Queremos que quede completamente claro qué fue lo que sucedió, cómo está el proceso, en qué consiste este trámite que se está llevando a cabo, el esperar a que en Estados Unidos ahora en la mañana decidan sobre esta petición, porque todavía no concluye este trámite. Hay que esperar a que la juez resuelva sobre la petición de la Fiscalía de Estados Unidos en conjunto con la Fiscalía de México.
Pues señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Por supuesto, nos escuchamos a la 1 en la segunda de Imagen Informativa, mañana 5:49 de la mañana. Por supuesto, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y por supuesto, si usted puede tomar a alguien de la mano, agárrense de las manos.